A continuación, el profesor Jaime Escobar Triana nos va a hacer la presentación sobre fundamentos bioéticos para pensar el conflicto. El profesor Jaime Escobar Triana, cuando yo entré como residente de primer año de cirugía al departamento de la Universidad Nacional en el Hospital San Juan de Dios, él era ya R4 y fue uno de mis mentores. Hicimos un trabajo juntos que publicamos sobre neumotórax traumático, no sé si te acuerdas bien, Jaime. Y además Jaime ya tenía en ese momento su inclinación por la cirugía colorectal y se fue al Hospital San Mar de Londres a hacer una pasantía en este célebre hospital de Londres. Después hizo un magíster en filosofía en la Universidad Javeriana y un magíster en bioética en la Universidad de Chile. Posterior o antes de eso fue jefe del departamento de cirugía de la Universidad Nacional de Colombia y también recuerdo que fue jefe de la unidad de cuidados intensivos. PhD en bioética de la Universidad del Bosque y director del programa y fundador del programa de bioética de la maestría y del doctorado. Decano fundador de la Escuela Colombiana de Medicina en el año de 1975 y creador y director del programa de bioética ese mismo año. Ha sido el rector durante 6 veces de la Universidad del Bosque y ha dedicado gran parte de su vida a dirigir esta universidad. Director de los programas de especialización, maestría y doctorado en bioética de la Universidad del Bosque, miembro de número de la Academia Nacional de Medicina, miembro honorario del Consejo Directivo de la Red Bioética UNESCO para América Latina y el Caribe, obviamente autor de numerosos textos, que por ahí tienen varios de ellos, y publicaciones relacionados con el tema de la bioética. Doctor Escobar, el auditorio es suyo. Gracias por tus palabras, fueron excesivas y generosas conmigo y te las agradezco. Me hiciste tener recuerdos interesantes. Bueno, el tema que voy a tratar, y voy a ajustarme al tiempo lo más posible, se trata de los fundamentos, en este seminario internacional, los fundamentos bioéticos para empezar el conflicto. Esto tiene un antecedente en el conocimiento que tuve personal del profesor Ricardo Maliande en un congreso de bioética, de la Red Bioética UNESCO, que se celebró en Córdoba, Argentina, en el 2008, y en donde lanzó su libro acerca de la teoría y praxis de los principios bioéticos, y me pareció muy oportuno entonces entrar en contacto con él y decir, hemos tenido acá en el doctorado en alguna ocasión, él ha seguido publicando el tema de la bioética convergente y sus 3 volúmenes que ha publicado posteriormente son sumamente agradables para leer y se los recomiendo a ustedes. Para entrar en lo que voy a decir, ha sido nuestra preocupación permanente la situación de violencia que por largos años ha afectado a Colombia. Dentro de los eventos realizados acerca del tema, en 1989 la Universidad del Bosque organizó el primer encuentro de sus egresados con el tema Violencia, Salud y Universidad. Éramos 2 facultades, la de Medicina y de Odontología, y en ese momento logramos reunir ese primer congreso de egresados para analizar ese tema en relación con la violencia, el papel de la salud y la universidad. Pues, posteriormente, en el año 2001, se realizó el Seminario de Bioética y Conflicto Armado, que reunió a profesores y personalidades nacionales e internacionales acerca de este tema que no ha sido tratado, según ellos, en la bioética.
La bioética, en su intento de solucionar o aclarar problemas o dilemas éticos en torno al uso, distribución y aplicación de las tecnologías, ha instituido los comités interdisciplinarios y plurales de bioética. Allí se proponen como referentes éticos principios, derechos y valores que pueden aportar en la toma de decisiones y en los análisis éticos mediante procedimientos deliberativos. Los comités de bioética son una nueva manera democrática de discusión alrededor de los conflictos entre pensamientos, posturas y diferencias culturales, políticas y éticas en el mundo actual. Considero que la ética convergente propuesta por el filósofo argentino Ricardo Malianti podría ser un aporte valioso en las conversaciones de paz que se celebran en La Habana. También creo que aporta en las negociaciones políticas que sobrevienen, las cuales serán conflictivas y requerirán de procedimientos democráticos que procuren definir el camino a seguir. Malianti, en sus investigaciones acerca de la fenomenología de la conflictividad, se basa en la complejidad del etos, asunto del que me ocuparé en su primer momento. A continuación, en un segundo momento, hablaré sobre los conflictos y la estructura conflictiva, y finalmente se concluye que el tránsito a una ciudadanía democrática, como se plantea en los acuerdos de paz con las FARC, mediante un proyecto de ley para garantizar la participación ciudadana, reclama por desarrollos metodológicos y conceptuales que inspiren tanto la formulación de políticas públicas como a las prácticas educativas. Complejidad del etos según Malianti. Es el primer punto. La teoría de Malianti se centra en el carácter conflictivo de los fenómenos éticos y en el peso de la argumentación como principio fundamental del etos. Propone una ética convergente, variante de la ética del discurso, heredera de Nikolai Hartmann en su perspectiva axiológica y radical de la conflictividad y de Karl Otto Appel en su visión discursiva. Describe a la razón como bidimensional, dada la tensión existente entre el reconocimiento de la conflictividad y la búsqueda de la fundamentación, esto es, entre la dimensión de la fundamentación y la dimensión crítica. Aunque suele persistir la conflictividad, también puede darse la convergencia entre ambas dimensiones, la fundamentación y la crítica. Esta nueva posibilidad es descrita como la tercera marcha de la razón, que sale de allí y origina principios. Incorpora en la propuesta de una ética convergente a la pragmática trascendental. La pragmática, de un lado, indaga por condiciones de posibilidad de la argumentación y su carácter reflexivo, asunto pragmático del lenguaje que hace referencia a una semántica para entendernos en la práctica. Por otro lado, la trascendental hace alusión a un concepto o principios que tienen máxima extensión y mínimo contenido. La propuesta da importancia a la argumentación con la que será posible disminuir la conflictividad en busca de consensos, como lo hacen los comités de bioética. Es mediante la razón humana que nos es posible conocer y también interrogarnos por nuestros deberes, acciones y decisiones. Es con la tercera marcha de la razón que se establecen algunos principios o criterios objetivos, que según Malianti son principios cardinales que pueden especificarse en principios bioéticos. Estos principios tienen la particularidad de ser suficientemente amplios, con lo cual se busca que se admitan y sean protegidos por las personas y las comunidades diversas y multiculturales. Malianti propone 4 principios cardinales
universalización, individualización, que son sincrónicos, conservación, realización, que son diacrónicos. El concepto de estructura conflictiva para Maliande se centra en que la conflictividad es el motor del cambio evolutivo y las nociones de estructura y evolución separadamente representan las dos formas básicas de conflictividad sincrónica y diacrónica que menciona Maliande. Los 4 principios de Maliande se corresponden con los 4 principios tradicionales de la bioética de Beauchamp y Childress: justicia, respeto a la autonomía, sincrónicos; no maleficencia, beneficencia, diacrónicos, como se ve en el esquema que está allí en toda su complejidad y que en un momento determinado pueden entrar en conflicto, como veremos. La ética convergente explica la complejidad del ethos, conflictividad entre los principios del ethos: conservación, realización, universalidad, individualidad. El problema ético es que los 4 principios están en tensión permanente porque pueden suscitarse exigencias opuestas cuando se trata de aplicarlos. Pero para Maliande es posible resolver los conflictos con su aplicación conjunta. Sin embargo, aunque siempre difícil, no es imposible. Solo son incomposibles sus cumplimientos óptimos, en tanto que hay posibilidades de cumplimientos parciales o graduales. Todas las posiciones que amparen valores, principios o derechos presentes en la mesa de diálogo son argumentativos. Por tanto, mediante el discurso se alude al intercambio dialógico de argumentos en busca de consenso de todos los afectados por la acción que se acuerde realizar, que permita recurrir a ella, al discurso, en caso de conflictos de intereses. Una vez los participantes acuerden argumentos, sus posiciones no pueden negar ese principio de acuerdo sin caer en una autocontradicción. La argumentación rechaza posturas dogmáticas o excluyentes, porque se recurre al diálogo de intercambio de argumentos. Lo que opera es una actividad crítica que admite, sin embargo, que la argumentación es una instancia innegable. Aspecto que se califica de falibilismo restrictivo por el mismo Maliande. En el procedimiento, como se hace en los comités de bioética, pues se consideran los hechos, lo que ha sucedido, lo que ha pasado, los problemas éticos que se encuentran allí y luego el conflicto de los valores que también están afectados. Y así se trata de hacer un procedimiento para la discusión. Por tanto, se establecen criterios objetivos que no recurren a un agente individual, sino al resultado de un intercambio argumentativo. Los principios, como la fuente de validez de los fenómenos morales, no tienen un contenido específico, son tan solo procedimentales y dan legitimidad moral a las acciones humanas. Los principios pueden no ser aplicables porque controvierten las creencias de los individuos. En este caso se requiere que la gente se comprometa con una nueva responsabilidad de respetar gradualmente los consensos pragmáticos. Ese tipo de consensos pragmáticos, que es la base misma de la Declaración de los Derechos Humanos, según Otoa, conciernen a las conclusiones normativas sin extenderse en las diversas razones, creencias, cálculos, temores, esperanzas, presunciones que justifican los acuerdos en cabeza de cada miembro y que pueden divergir profundamente. Razón por la cual, en caso de no existir un consenso, es posible que prevalezca el disenso en algunos puntos. Sin embargo, en palabras de Maliande, solo se exige que se minimicen los discursos estratégicos y se maximicen los discursos. Un conflicto o antinomia puede disolverse o resolverse. La antinomia ética fundamental, como los denomina Harman, para Maliande son sinónimos de conflictos entre principios en tanto que son leyes que se oponen. Cuando se excluye a alguna de las partes, protección de un principio
frente a otro principio, el conflicto se disuelve de manera irracional o unidimensional. En tanto se resuelve racionalmente el conflicto de forma bidimensional en la medida que se busca la complementariedad entre los principios. La palabra conflicto es de uso común tanto en el lenguaje cotidiano como en diferentes contextos académicos donde se pretende comprender las vivencias de los seres humanos y la forma como se resuelven los desacuerdos. Este término puede entenderse como una situación de difícil salida. Esto es, el conflicto es el producto de un antagonismo o incompatibilidad inicial entre dos o más partes que expresa una insatisfacción o desacuerdo sobre cosas diversas. Para definir un poco más, el término conflictología hace alusión al compendio de conocimientos y habilidades para comprender e intervenir en la resolución pacífica y no violenta de los conflictos. Son las ciencias sociales las que más aportan a la comprensión de los conflictos. Las personas están involucradas en conflictos por causa de sus diferentes necesidades, gustos, percepciones. Las relaciones humanas se dan en el conflicto por la necesaria alteridad con el otro. Estos suelen surgir por asuntos triviales como por temas de trascendencia. Cuando los temas que propician los conflictos son de índole moral, cultural, religiosa o política, el conflicto puede ser más duradero y tener un mayor costo para las partes involucradas. Sin embargo, cuando se resuelve un conflicto, hay nuevos aportes, se proporciona una oportunidad de conocer más sobre los demás y sobre uno mismo. Lo común en todos los conflictos lo define Maliandi como conflictividad. Un campo de investigación que se inaugura con esa perspectiva será el poder caracterizar la conflictividad. Sin embargo, los conflictos son de difícil identificación por su dinamicidad e innumerables variantes que contienen. El término dinámica alude en Maliandi a la existencia de cambios o desplazamientos de los elementos de una estructura o de la estructura dentro de un sistema. Los sistemas dinámicos son sistemas presumiblemente conflictivos. Y además el conflicto es el aspecto dinámico de una antinomia, o es una antinomia que se pone en marcha. Es incorrecto asimilar lo conflictivo a lo contradictorio. La contradicción es analítica, cuyas opciones son falsas o verdaderas y no dan ningún tipo de grises, sino es blanco o es negro. Para responder al conflicto de este tipo solo queda la disolución, es decir, que uno arrase al otro y se acabaría el conflicto por ese método, pero ya vimos que no es lo que conviene. Esto es, se confunde en las discusiones lo conflictivo con lo contradictorio. Esta confusión lleva a prescindir de argumentos discursivos mediante la anulación de una opción con una posición de autoridad o fundamentalista. Por el contrario, se deben discutir los valores y las normas y no los gustos ni las verdades. Las indispensables normas comunes deben ellas mismas ser pragmáticas, empíricas y constructivas. No son normas de índole esencialista, teológica, metafísica o fundamentalista, según Gilbert Ochoa. Entre tanto, los conflictos, antagonismos o luchas entre principios hacen alusión al ámbito de la vida en general. En lo cultural, los conflictos intraculturales son más graves que los interculturales. En la realidad humana aparecen los conflictos, por tanto, la comprensión del mundo de la vida necesariamente debe darse desde un enfoque de la conflictividad. Eso del mundo de la vida es tomado de Husserl para aludir al ámbito precientífico y cotidiano de la experiencia sensible de John Dewey. En el fondo de la vida coexisten orden y caos. Es un acervo cultural de normas, habilidades, prácticas sociales
etc., se trata por una realidad que cada vez más es colonizada y desfigurada por el sistema capitalista. Infortunadamente, en el caso colombiano, el conflicto, a mi parecer, es del tipo intracultural. De ahí que nos urge introducir prácticas democráticas en todos los espacios, instituciones, relaciones que se movilizan los colombianos. Es preciso propender por una cultura democrática que trascienda en el plano social. Se concluye, por razones metodológicas, que la teoría de Maliandi no es una metafísica o teorización de la conflictividad, es una ética convergente que comprende la complejidad conflictiva del ethos, de nuestra vida práctica. Los conflictos empíricos concretos que percibimos a diario para Maliandi son los necesarios de resolver en la praxis. Significa que esta modalidad de resolver los conflictos debe ser la práctica democrática que se demanda. Y estas prácticas deben darse en diferentes espacios, en particular los escenarios educativos, escuelas, universidades y demás entidades educativas. Finalmente, para Maliandi, la conflictividad es una condición que siempre está presente en el mundo real. Los conflictos son constitutivos, hacen parte de la realidad. Los conflictos son inevitables en todos los ámbitos de la realidad. Dada esta condición, es necesario comprender la realidad conflictiva de tal modo que minimizar el conflicto, resolverlo y nunca disolverlo se convierte en un imperativo moral. Pretendiendo llegar a alguna conclusión, podemos decir que no considero que se conciba el conflicto colombiano tan solo como una crisis, puesto que en las crisis las experiencias morales caen en el vacío y se creen superadas. Entre tanto, el conflicto colombiano, me atrevo a decir, tiene una estructura ética de base, en la cual los conflictos se suceden por dos o más experiencias morales inconciliables. La ética convergente aportará en la minimización del conflicto de manera racional. Es con la inteligencia racional bidimensional que es posible inhibir la conflictividad. En este sentido, la polaridad paz-guerra necesita una comprensión de la conflictividad de manera tal que se velen los múltiples conflictos y su estructura ética de base. El tránsito a una ciudadanía democrática, como se plantea en los acuerdos de paz con las FARC, mediante un proyecto de ley para garantizar la participación ciudadana, necesita de metodologías y desarrollos conceptuales que inspiren tanto la formulación de políticas públicas como prácticas educativas. Creo que la metodología de los comités de bioética amplios, democráticos, interculturales, transculturales, transdisciplinarios y que tienen procedimientos para la toma de decisiones podrían aportar a lograr un proceso exitoso de la paz en Colombia. Muchas gracias. Primera pregunta, si reconocemos los factores que generaron el conflicto colombiano, ¿qué hay que hacer para que la riqueza se redistribuya? Bueno, eso forma parte de las discusiones que se están dando y a los acuerdos que se puedan llegar. Y desde luego hay cuestiones que tradicionalmente inciden estos conflictos en la distribución de los recursos, la desigualdad, la inequidad que han llevado a Colombia por muchos siglos ya y que realmente no se han tratado. Posiblemente el origen de ese mismo conflicto está allí y habría que replantear entonces desde ese punto de vista la solución que pudiera darse adecuada para el país. Bien, una segunda pregunta. ¿Qué significa que el conflicto colombiano sea intercultural, intracultural? Mire, es una opinión, creo que es intercultural, porque yo creo que estamos dentro de un país que tiene un cristianismo, un catolicismo, que no tiene una lucha entre dos estados o traten de independizarse, a diferencia de lo que nos dijo el profesor Javier Echeverría, en el caso de la ETA, no es ese en Colombia, es la base que se menciona en la primera pregunta, la base de ese conflicto, que para nosotros es un conflicto ético, fundamentalmente. Entonces, no es que se trate de una cultura
de un país o de una región contra otro, sino que es el mismo país dentro de una misma cultura. Tercera pregunta, ¿cuál es la relación directa de los principios en el conflicto desde el punto de vista de la negociación? Bueno, los principios que se expusieron, que se mencionaron, tanto los iniciales de Bocchan y Childress, de la bioética clínica, que los toma Maliandi con coincidencia con estos, pero con nombres diferentes como principios cardinales, pues pueden estar presentes como las discusiones de los comités de bioética. Si se tienen en cuenta esos principios cardinales, podrían llegarse a soluciones, aunque haya conflictividad o acuerdos por lo menos pragmáticos. Sigamos discutiendo, miremos esto, la discusión no se termina y no llegar a los disensos perezosos, en que si no discutamos más, dejemos esta cosa así. No, sino que los principios aportan y a veces son conflictivos, pero se puede buscar la manera de armonizarlos en alguna manera y seguir después del consenso pragmático trabajándolos. Bueno, una última pregunta por sugerencia del doctor Escobar. Desde la teoría de Maliandi, ¿cómo se lograría la transformación del conflicto en el Estado y de qué forma se puede ofrecer una claridad social? Bueno, eso es lo que está en las negociaciones, seguramente están allí, y por eso nosotros pensamos que de esas negociaciones básicas de llegar a dejar las armas de parte y parte, que algunos consideran un verdadero armisticio, como si fueran dos ejércitos enfrentados por más de 50 años. Entonces viene la conflictividad o el conflicto político, que son las discusiones que generan esto. Por eso el seminario lo hemos planteado de esa manera, del conflicto armado al conflicto político, porque las discusiones que vienen son conflictivas, grandes, pero posiblemente que se hagan en paz, no ya por la fuerza de la violencia o de las armas. Sería la manera como llegaríamos a ese posible